agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Capítulo 1. Ruptura. Ese día se podían escuchar sonidos de llanto desde las habitaciones de Izuku y Kirishima, sus corazones rotos por quien pensaban que los amaba. Más temprano ese día, el punto de vista de Izuku caminaba hacia el lugar que Shoto me había dicho para encontrarme con él. Cuando vi el punto de encuentro, un pequeño café en la esquina de una calle cualquiera, vi que Shoto ya estaba allí. Aceleré mi paso a un trote ligero para llegar más rápido. «Hola Shoto», dije al llegar a su lado. Shoto levantó la vista, aunque antes había estado mirando al suelo, pero por alguna razón parecía culpable y triste. Intenté entender por qué, pero no pude. «Hey». Su voz me sacó de mis pensamientos y le sonreí alentándolo. «¿De qué querías hablar?» Shoto se quedó en silencio, el silencio me preocupó y me hizo extender mi mano para consolarlo. «Shoto, ¿qué pasa?» Un suspiro y un giro de cabeza fue la respuesta que obtuve mientras él continuaba evitando el contacto visual. «Izuku, creo que deberíamos terminar». Abrí los ojos de par en par y sentí que me dolía el corazón. Mi brazo, que estaba en el aire, ahora cayó a mi costado mientras lo miraba a los ojos para ver si solo me estaba gastando una broma cruel. ¿Qué? Finalmente tartamudeé tras concluir que bromeaba, lo que me rompió aún más el corazón. Shoto parecía tranquilo, pero sus ojos lo delataban. La tristeza se reflejaba en ellos, pero también la determinación de mantener su fachada de calma. Con solo mirarlo, supe que era demasiado tarde para hacerle cambiar de opinión. Pensaba en ello, pero una cosa me llamó la atención. Quería saber la razón. ¿Por qué rompía conmigo? ¿Era un mal novio? ¿No era lo suficientemente bueno? ¿Por qué? Shoto apartó la mirada, pero yo lo seguí mirando. No era el único decidido. Yo estaba decidido a encontrar la razón. «Porque simplemente no soy para ti, lo siento, Izuku». Tras esas palabras, se hizo el silencio. El único sonido era el ruido de fondo de la ciudad. Las lágrimas empezaron a cegarme, nublando mis ojos, y me di cuenta de que me temblaban los brazos al intentar despejarlos, pero fue inútil, pues se me empañaron casi al instante. «Espero que encuentres a alguien mejor que yo, adiós Izuku». Dicho esto, vi a Shoto alejarse sin mirar atrás. Caí al suelo, apoyándome en las manos y las rodillas. Me dolió, pero en ese momento no sentí nada más que tristeza. Las lágrimas corrían por mi rostro, cayendo al suelo. Inconscientemente, me levanté y caminé lentamente hacia los dormitorios y mi habitación. Seguro que la gente con la que me cruzaba me miraba raro, pero no me importó. Los demás solo pueden juzgar por lo que ven y oyen, sin saber por lo que esa persona está pasando realmente. Abrí la puerta de la sala común y entré, agradeciendo a quien fuera que la habitación estuviera vacía para que nadie pudiera verme llorar. No habría tenido el autocontrol ni la mente sana para responder a ninguna pregunta ahora mismo si alguien me lo hiciera. Entré a mi habitación y cerré la puerta, dejándome caer en mi cama decorada con All Might y dejando que mis lágrimas fluyeran. Pasé el resto del día llorando por lo sucedido. Más temprano ese día en otro lugar. «El punto de vista de Kirishima o la Bakugou», dije mientras me detenía frente a mi novio. Mientras estábamos parados frente a un café random, la gente pasaba haciendo lo suyo. «Cabello de mierda». Su ceño fruncido se profundizó. Ese mismo día, había recibido un mensaje de Katsuki que me decía que nos viéramos en un café para hablar. Sonreí al recordar que quería hablar. «¿Qué pasa, Bakugou?» Vi cómo Katsuki giraba la cabeza, lo que hizo que mi sonrisa se desvaneciera un poco. Me confundí al comprender por qué Katsuki actuaba así, pero seguí siendo paciente. «Bakugou, ya terminamos, joder». «Ah, por eso». Observándolo, ignoré sus palabrotas, como si fueran algo cotidiano. Mi sonrisa desapareció por completo y sentí una punzada en el pecho. «¿Qué quieres decir?» Katsuki chasqueó la lengua y finalmente me miró. La culpa se reflejaba en sus ojos, pero también era el mismo tipo duro que todos ven, a menos que seas tan cercano a él como yo. «Porque ya no te amo, joder». «Adiós Kirishima».
Se me nublaron los ojos mientras las lágrimas amenazaban con caer y solo podía concentrarme en un Katsuki borroso que se alejaba. Bajé la cabeza y las lágrimas finalmente cayeron, manchando temporalmente el hormigón de abajo. Era vagamente consciente de que la gente me miraba al pasar, pero no les presté atención. Me di la vuelta y volví a los dormitorios. Abrí la puerta de la sala común y entré. Al pasar por la habitación de Izuku, oí gritos apagados que provenían de allí. Le preguntaré más tarde, pensé. Necesitaba estar sola ahora mismo. Abrí la puerta de mi habitación, entré, me tumbé en la cama y lloré a mares. No me levanté en todo el día. Solo quería estar sola después de lo sucedido. Capítulo 2. Compañeros de estudio. Había pasado una semana desde la ruptura de ambas parejas, y durante esa semana todos en la clase 1 sospecharon que algo había pasado. Era típico de Midoriya evitar a Todoroki y de Kirishima evitar a Bakugou. Sus amigos intentaron ayudarlos, pero ninguno de los cuatro quería hablar del tema. Eran las 6:59 y la escuela empezaba a las 7:40. Punto de vista de Izuku al despertar, me estiré y me levanté para hacer mi rutina matutina. Me puse el uniforme de la UA y me miré al espejo para ver si algo me quedaba bien, pero no me llamó la atención nada, salvo mi pelo rizado. Mis pensamientos viajaron en el tiempo hasta la ruptura mientras bajaba inconscientemente las escaleras del dormitorio al primer piso. Salí de mis pensamientos al llegar al primer piso y oí voces. Levanté la vista y vi a Uraraka, Kirishima e Ida hablando, así que fui a reunirme con ellos. Hola Deku. Buenos días Midoriya. Hola Midoriya. Buenos días chicos. Sonreí mientras alardeaban de mi humor, mientras hablábamos y reíamos mientras caminábamos hacia el aula. Entramos y conversamos un rato antes de que Ida nos acompañara a nuestros asientos. Unos momentos después, cuando todos se sentaron, entró Aizawa. Buenos días clase. Hoy vamos a hacer un examen sorpresa sobre estrategias. Aizawa dijo con su tono de voz aburrido mientras agitaba una mano hacia Ida y luego hacia una pila de papeles en su escritorio. El representante de la clase los repartirá. No hables y, cuando termines, guárdalos hasta el final de la clase, cuando los recoja. Aizawa se metió en su saco de dormir amarillo y se convirtió en una oruga amarilla. No se oía ningún sonido en la habitación, salvo el de los lápices moviéndose sobre el papel o el ocasional sonido del borrador. Pronto todos terminaron su examen y la clase estaba a punto de terminar. Esta noche tengo que estudiar un tema aleatorio sobre la escuela, porque lo discutiremos en la próxima clase. Pueden irse. Aizawa dijo mientras se paraba frente a la clase después de haber salido de su saco de dormir. El día continuó y las clases finalmente terminaron. Miré la pila de tareas que nos dieron hoy y suspiré. Me pregunto si alguien quiere tener una sesión de estudio. Uraraka e Ida están ocupados, no pueden hacer Todoroki. Al mirar hacia arriba, veo una cabeza roja familiar caminando hacia los dormitorios. Le preguntaré a Kirishima. Hola Kirishima. Hola Midoriya. Dijo Kirishima dándose la vuelta y deteniéndose para esperar a que Midoriya lo alcanzara. ¿Qué pasa? Ya que tenemos toda esta tarea, ¿quieres estudiar conmigo? Claro hermano. ¿Quieres estudiar en mi dormitorio? Estoy bien con eso. Luego llevé a Kirishima a mi dormitorio, cerrando la puerta al entrar. Me senté en mi cama mientras Kirishima se sentaba en la silla con ruedas que hacía juego con mi escritorio. Empezamos a hacer la tarea, uno ayudando al otro con algo que no entendía, o viceversa. Pasó el tiempo y pronto Kirishima tuvo que irse para llegar a su habitación antes del toque de queda. El chico se marchó y Midoriya se quedó en su habitación decorada con el Todopoderoso. Agarró su teléfono, abrió un chat grupal con Uraraka e Ida y les envió un mensaje. Deku. Hola chicos. Urabiti. Hola Deku. Ingenium. Buenas noches a ambos. Deku. ¿Quieren pasar el rato este fin de semana? Urabiti. Claro que eso suena divertido. Ingenium. Me uniré. Urabiti. ¿Qué tal si nos reunimos en el parque alrededor de las 10:30 am? Deku. Podemos hacerlo. ¿Te importa si invito a otros compañeros? Ingenium. Invitar a otros compañeros es una forma de unirnos más, además, iré al lugar que hayas establecido.
Ingenium. Deberíamos irnos a la cama, ya que necesitamos descansar mañana. Que tengas una buena noche. Urabiti. Ok, buenas noches chicos. Deku. Buenas noches y hasta luego. Tras salir del chat grupal, Midoriya entró al chat grupal 2A, que era 1A pero había cambiado. Envió la invitación y cerró sesión. Conectó el teléfono al cargador y terminó su tarea antes de hacer su rutina nocturna e irse a dormir. Capítulo 3. 2A vs 2B. Todos estaban sentados en sus escritorios, charlando. Sonó el timbre y todos guardaron silencio mientras el señor Aizawa se situaba al frente de la clase. Hoy entrenaremos en Ground Beta, así que pónganse sus uniformes de gimnasio y reúnanse allí. Se notaba el cansancio en su voz, pero ¿acaso el cansancio no siempre está ahí? Los estudiantes de 2A tomaron sus uniformes y se dirigieron a los vestuarios. Después de cambiarse, bajaron a la zona beta donde los esperaban Aizawa, All Might, King Vlad y la clase 2B. Se escucharon quejas de ambas clases, principalmente de Monoma, pero pronto fueron silenciadas por Vlad King Basta. Hoy vamos a librar una batalla entre las clases 2A y 2B. Toda la ciudad de Ground Beta es el campo de batalla, lo que significa que puedes ir a cualquier lugar que no esté fuera de los límites de la ciudad. Tu tarea es eliminar a todos los de la clase contraria. Aizawa comenzó a hablar justo cuando Vlad se detuvo. No tengan miedo de darlo todo, pero Vlad, All Might y yo estaremos atentos por si algo se sale de control. En una pelea real no pueden destruir toda la ciudad, así que intenten causar el menor daño posible. Tendrán 10 minutos para decidir un plan y prepararse. Las clases se separaron en dos grupos y se dirigieron a la ciudad. La clase 2A se agruparon, planeando cómo derrotar a la 2B. ¿Deberíamos separarnos o permanecer como un equipo completo? ¿Quién debería apuntar a luchar contra quién? ¿A dónde deberíamos ir? Las preguntas se dispararon mientras los estudiantes hablaban y se interrumpían unos a otros mientras otros simplemente permanecían en silencio, pensando en una estrategia por su cuenta. Si nos mantenemos en grupo, será más fácil para la clase 2B encontrarnos y atacar. Tenemos poco tiempo, así que debemos llegar a un acuerdo rápido y poner en marcha nuestro plan, dijo Midoriya, calmando al grupo. Estoy de acuerdo. Si nos mantenemos unidos, será más fácil que nos detecten y nos ataquen, pero si nos dispersamos y aún podemos cubrirnos, entonces eso funcionará mejor, dijo Yaoyorozu. Cuando un fuerte sonido de bocina anunció que se habían cumplido los 10 minutos, ambas clases pusieron en marcha sus planes. Zero y Asu explorarían los alrededores mientras Shoji escucharía los ataques. Los atacantes a corta distancia, como Bakugou, se concentrarían en atacar por sorpresa a cualquiera que estuviera solo. El resto se escondería en grupos de 2 o 3, planeando atacar a pequeños grupos de la clase 2B. Midoriya fue incluido en el grupo que debía atacar por sorpresa a los estudiantes que estaban solos. Permaneció en las sombras, observando a su alrededor e intentando encontrar a alguien del 2B. Finalmente encontró a Kendo caminando cautelosamente por el bosque, con objetivos probablemente similares. Se colocó detrás y planeó atacar. Kendo se giró repentinamente y bloqueó su golpe con uno de sus puños agrandados. El aire se esparció cuando los puños de Midoriya y Kendo chocaron. Saltaron hacia atrás, preparándose para lanzar otro ataque. Kendo es un hábil luchador de combate cuerpo a cuerpo, por lo que si puedo atacar desde larga distancia tendré una ventaja. Midoriya pensó, esquivando otro puño agrandado. Midoriya chocó sus puños con Kendo de nuevo. Midoriya saltó hacia atrás cuando su otro puño atacó. Sin prestar atención, la espalda de Midoriya chocó contra un árbol enraizado detrás. Intentó esquivar el puño de Kendo, pero las enredaderas se enredaron en su tobillo, impidiéndole moverse. Caramba, Shiozaki también está aquí. Midoriya cerró los ojos, preparándose para el puñetazo de Kendo, pero los abrió de nuevo, ya que el golpe nunca llegó. Abrió lentamente los ojos y vio que Kirishima, con su don activado, bloqueaba el golpe. Agarró el puño de Kendo y la arrojó contra un árbol cercano. Cortó las enredaderas que sujetaban el tobillo de Midoriya, liberándolo. Gracias Kirishima. No hay problema, Midoriya. No es de hombres dejar que eliminen a uno de tus compañeros. Ahora tenemos que encontrar a Shiozaki.
Debe estar por aquí en alguna parte. Kirishima asintió y ambos regresaron a las sombras. Las enredaderas los atacaron lentamente por detrás, pero Midoriya las aplastó antes de que pudieran causar daño. Las enredaderas se retiraron hacia el norte, seguidas por los dos héroes en entrenamiento. Las enredaderas se lanzaron hacia ellos, agarrando el brazo de Kirishima, pero fueron destruidas casi al instante cuando Midoriya juntó el pulgar y el anular, enviando la ráfaga hacia el lugar de donde provenían las enredaderas. Se oyó un grito, seguido de un golpe sordo. Ambos avanzaron y encontraron a Shiozaki en el suelo, junto a un árbol. Mierda, puede que me haya excedido, lo siento, Shiozaki. Midoriya se frotó el cuello con una mano mientras extendía la otra hacia la chica en el suelo, quien la tomó. Su victoria terminó poco después, cuando se produjo una gran explosión cerca de ellos. Ambos se miraron y murmuraron un nombre singular que se predijo que había provocado esa explosión: Bakugou. Ambos corrieron hacia donde el humo se dispersaba en el cielo. Hubo otra explosión, esta vez menor. Cuando llegaron a la vista de la pelea, vieron a Bakugou luchando contra Tetsutetsu. Bakugou intentó otro ataque explosivo, pero fue bloqueado por la piel de acero de Tetsutetsu. Los dos intercambiaron más golpes, ninguno buscando retroceder. Kirishima y Midoriya observaban desde un árbol, esperando a ver si Bakugou necesitaba refuerzos. Parecía que habían estado luchando durante un tiempo, ya que ambos jadeaban. La piel de acero de Tetsutetsu parecía a punto de romperse mientras bloqueaba otro ataque de Bakugou. Kirishima salió a explorar el área circundante en caso de que hubiera más peleas. Midoriya vio como el acero de Tetsutetsu se rompía cuando la explosión de Bakugou golpeó. Con un puñetazo en la cara, Tetsutetsu cayó. Unos momentos después, la voz de Aizawa resonó por la ciudad. El entrenamiento ha terminado. El 2A le ganó al 2B. Todos a cambiarse y a sus aulas. Todos fueron a cambiarse y se dirigieron a sus aulas. Los estudiantes de 2A celebraron su victoria mientras esperaban a Aizawa. Todos hablaron de sus batallas personales contra su oponente de la clase 2B. Las clases transcurrieron, y pronto llegó la hora de irse a casa. Midoriya y Kirishima caminaron juntos hacia los dormitorios. ¿Quieres estudiar de nuevo? Claro. Los dos chicos entraron a la sala común y se dirigieron al dormitorio de Kirishima. Luego continuaron estudiando las asignaturas que se estaban impartiendo en clase hasta que Midoriya tuvo que irse debido al toque de queda. Capítulo 4. Entrenamiento. Los siguientes días en la escuela transcurrieron con total normalidad, con todas las clases de entrenamiento de héroes y las asignaturas habituales. La clase 2A estaba socializando justo cuando Aizawa entró, y finalmente se calmó al pararse al frente, con la mirada cansada, observando la sala tranquilos. En 2 semanas se celebrará el festival deportivo y los estudiantes de segundo año participarán el martes, el segundo de 3 días. Esta será su segunda oportunidad para que los héroes vean de qué son capaces, así que den lo mejor de sí. Todos han mejorado tanto en sus peculiaridades como físicamente, y será más difícil derrotarlos, pero aunque todos se han vuelto más fuertes, otros también. No bajen la guardia. El resto de la clase entrenará para el festival. No me importa si trabajan en grupo o solos, o si llevan su disfraz de héroe, simplemente quédense en las instalaciones de la UA y no se metan en problemas. Y con eso, Aizawa se dejó caer en su silla y apoyó la cabeza en el escritorio. Los estudiantes se levantaron emocionados y se dirigieron a los cubos que contenían sus disfraces de héroe. Midoriya se levantó, tomó su disfraz y, junto con otros chicos, se dirigió al vestuario masculino. Después de cambiarse, Midoriya comenzó a caminar hacia el campo de entrenamiento, pero se detuvo cuando alguien lo llamó. Hola Midoriya. Kirishima se puso al día con Midoriya mientras ambos comenzaron a caminar hacia Ground Beta. ¿Quieres pelear conmigo? Midoriya asintió. Claro, ¿dónde quieres pelear? KHMM. Kirishima señaló un campo abierto. Podríamos pelear allí, vamos. Midoriya y Kirishima se colocaron en lados opuestos del campo y pronto comenzó la pelea. Kirishima activó su don, endureciendo su piel mientras corría a atacar a Midoriya. Midoriya bloqueó su mano a pocos metros de su rostro. Movió el pie hacia un lado y lanzó a Kirishima por encima de su espalda, al suelo.
Kirishima se levantó rápidamente y comenzó a lanzar golpes a Midoriya, quien bloqueó. Uno finalmente impactó en el hombro de Midoriya, haciéndolo tambalearse ligeramente hacia atrás, dándole a Kirishima una ligera ventaja en ese momento. Midoriya respondió rápidamente con un puño encendido, con chispas verdes brillando alrededor de su antebrazo, y asestó un golpe en el rostro de Kirishima. Kirishima retrocedió torpemente, recuperando la piel normal al perder su don. Kirishima cayó hacia atrás y aterrizó en el suelo. Ambos jadeaban por la pelea mientras descansaban un segundo. Ganaste, buen trabajo hombre. Tú también. Midoriya le ofreció la mano a Kirishima, quien la tomó con gusto. Ambos comenzaron a caminar hacia el gimnasio para entrenar, charlando un poco por el camino. Se separaron al entrar. Kirishima se acercó a los sacos de boxeo y comenzó a lanzar puñetazos. Siendo honestos, tenía algo de ira contenida, pero ¿acaso no le pasa a todo el mundo? Aunque hubiera sucedido semanas atrás, estaba frustrado. ¿Por qué Bakugou lo habría roto con él? ¿Acaso no iba todo bien? ¿Era un mal novio? Inconscientemente Kirishima comenzó a golpear más fuerte. ¿Qué hizo para que terminaran? No es que la repentina amistad entre Bakugou y Todoroki pasara desapercibida. De repente, una mano le posó en el hombro, lo que lo tensó, sin esperar el repentino calor. Kirishima se detuvo y se giró para ver a Midoriya, quien se relajó al ver quién era. ¿Estás bien? Casi, solo estaba golpeando el saco. Kirishima dice, rascándose el cuello y suspirando. Pasando por alto sus intentos de ocultar sus verdaderos pensamientos, Midoriya insistió, no creo que estuvieras bien. Le diste una paliza al saco de boxeo. Midoriya señaló hacia el saco de boxeo, haciendo que Kirishima mirara por encima del hombro hacia él. Oh. Allí estaba colgado el destartalado saco de boxeo, balanceándose ligeramente por la fuerza del último puñetazo de Kirishima. ¡Qué poca integridad! Entonces, ¿qué pasó? Kirishima suspiró y miró hacia otro lado. Solo estoy pensando en algunas cosas. Estoy bien, la verdad. Midoriya decidió no presionarlo más y simplemente asintió y lo dejó volver a su entrenamiento. Al final de la jornada escolar, Kirishima caminó con Midoriya a su dormitorio para estudiar y pronto se fue al suyo, pues el toque de queda los maldecía. Después de irse, Midoriya hizo su rutina nocturna y se fue a la cama. El sol empezó a salir, indicando que era sábado. Midoriya se levantó de la cama y empezó a prepararse. Él, Ida, Uraraka y quizá otros desconocidos planeaban pasar el rato hoy, en el parque a las 10:30. Midoriya suspiró mientras se pasaba la mano por el pelo rizado. Todoroki y el Baku Squad estaban invitados, pero nadie garantizaba su asistencia. El reloj marcaba las 9:53 cuando Midoriya lo miró al pasar y bajar las escaleras, cogiendo una manzana al salir de la cocina. Midoriya salió de los dormitorios y se dirigió al parque donde él y los demás habían quedado. Al llegar, era el único allí hasta el momento. Se sentó en una de las mesas de picnic, tirando el corazón de su manzana al cubo de basura que estaba a pocos metros de distancia. Mientras esperaba a que llegaran los demás, Midoriya revisó su teléfono, pero se detuvo y levantó la vista cuando alguien se sentó frente a él. Levantó la vista de su dispositivo y vio a Uraraka. Hola Deku. ¿Cómo estás? Hola Uraraka. Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Supongo que Ida no está aquí todavía. No. Ambos guardaron un silencio cómodo mientras miraban sus teléfonos, charlando un rato. Midoriya miró la hora y vio las 10:15, anotando que faltaban 15 minutos. Unos 5 minutos después, Ida llegó y se sentó junto a Uraraka. ¿Y alguien más viene? No estoy seguro. Ahora mismo solo estamos tú, Uraraka, yo y los que estamos aquí. ¿Quieres esperar hasta las 10:30 y, si no viene nadie, nos vamos? Y está bien. Los tres esperaron hasta las 10:30, charlando para pasar el rato, ya que no habían tenido mucho tiempo con todo el trabajo y el entrenamiento. Justo cuando daban las 10:30, otra persona se sentó junto a Midoriya, lo que hizo que el chico levantara la vista y viera a Kirishima ocupando el asiento que antes estaba vacío. Hola Kirishima, me alegro de que hayas podido venir. Gracias Uraraka, perdón por llegar tarde chicos.
Súper poco varonil. No llegaste tarde, Kirishima. Solo estábamos esperando a que vinieran otras personas, pero no creo que venga nadie más. Kirishima asintió. Entonces, ¿qué planeaban hacer? Los tres se encogieron de hombros. Finalmente decidieron empezar viendo una película en el cine. Al llegar, compraron entradas, un refrigerio y bebidas, y se sentaron justo cuando terminaban las previsualizaciones y comenzaba la película. Salto en el tiempo después de la película, se dirigieron al centro comercial, hablando de la película que acababan de ver. Entraron y visitaron las tiendas que rodeaban el edificio. ¿A dónde deberíamos ir primero? A mirar escaparates. A comprar ropa. A comprar dulces. Creo que Uraraka quiere dulces. Pensé que nunca lo habías preguntado. Vamos a comprar dulces. Por favor. Los otros tres se encogieron de hombros y siguieron a su hiperactivo amigo hacia la tienda de dulces. Todos acabaron consiguiendo sus dulces favoritos, mientras que Uraraka consiguió un montón de dulces para quién sabe por qué. Fueron de compras a un par de tiendas más hasta que decidieron ir al mercado. Pidieron su comida y bebida y se sentaron en una de las mesas que llenaban el lugar. En ese momento se escuchó una fuerte explosión seguida de gritos y gente huyendo, lo que atrajo la atención de los cuatro. Capítulo 5. Nueva amenaza. En ese momento se escuchó una fuerte explosión, seguida de gritos y gente que huía de la densa capa de humo que cubría lentamente la escena, dificultando ver la causa. Los cuatro se levantaron rápidamente y corrieron hacia el humo. Las bromas y risas que aún persistían habían desaparecido por completo. Mientras se dirigían hacia el humo, se podía ver a varios villanos atacando varias tiendas y a civiles inocentes. Los cuatro corrieron hacia el humo, dividiéndose para ayudar a los civiles heridos o atacar al creciente número de villanos. Uraraka y Kirishima ayudando a los heridos, y Midoriya e Ida combatiendo a los villanos. Se oyeron explosiones a su alrededor, pero la más grande se produjo al final de la calle, como si fueran solo señuelos para mantener ocupados a los héroes. Probablemente lo sea. Midoriya pensó mientras corría por la calle con Ida detrás. Ya había varios profesionales en la escena luchando contra villanos que probablemente solo eran matones de baja estofa. Ida y Midoriya dejaron de correr mientras miraban a su alrededor, buscando dónde podrían ser útiles. Me parece que el ataque principal fue por aquí y todos los demás son solo distracciones. Deberíamos ir a buscar al responsable de este evento. Y quizás, parece que las distracciones están funcionando, ya que no hay muchos profesionales en esta zona, sino más bien alrededor de donde hay más villanos y civiles. Aún así, no es inteligente ir a buscar al líder sin refuerzos. Justo entonces, el edificio detrás de ellos explotó, derribándolos. Ambos se pusieron en posición defensiva. Edificios destruidos, como el banco y un museo, los rodeaban. Justo entonces, un trozo de un edificio destrozado cayó justo encima de ellos, obligándolos a retroceder de un salto justo antes de que chocara contra el suelo donde los habían visto antes. La risa resonó en los oídos de ambos mientras esquivaban otro montón de escombros que caía. Al mirar hacia arriba, una villana que nunca antes habían visto volaba sobre ellos. Llevaba una chaqueta negra que le llegaba hasta las rodillas, con una camisa roja debajo y pantalones cortos. También calzaba botas negras con cordones rojos. Su cabello tenía un degradado de rojo y negro, a juego con su atuendo. Cuernos le sobresalían del cabello y una cola puntiaguda se cernía sobre ella. Las alas de demonio en su espalda se movían de un lado a otro, permitiéndole volar. ¡Vaya, vaya, vaya! Miren quién decidió unirse a nosotros. Bienvenidos, Deku Ingenium. Se oyeron otras risas cuando los dos héroes en entrenamiento se pusieron en posición de combate. Como estaba previsto, ambos saltaron hacia la villana al mismo tiempo, con ataques distintos. La villana sonrió con sorna al ver que ambos intentaban atacarla, antes de agitar la mano y lanzar una ráfaga de fuego, desviándolos de su curso. Ambos aterrizaron de pie y se prepararon para atacar de nuevo, pero adoptaron una postura defensiva cuando un portal se abrió junto a ella. Kurohiri apareció de él, flotando junto a ella. Es hora de irnos. Nuestra misión está completa. La mujer hizo pucheros y suspiró. Está bien, vámonos.
Kurohiri asintió y regresó a través del portal. Antes de cruzar, el villano miró hacia atrás y sonrió con tristeza. Hasta la próxima. Y con eso pasó a través del portal, dicho portal cerrándose detrás de ella. Salto en el tiempo. Midoriya, Ida, Uraraka y Kirishima estaban sentados en la sala común de los dormitorios de la UA con Aizawa sentado frente a ellos junto con All Might y un detective. ¿Cómo es que ustedes, los niños, siempre se meten en problemas? Aizawa negó con la cabeza mientras el detective sacó un bloc y un bolígrafo y miró a los cuatro. Necesito que me digas qué pasó desde tu perspectiva Y. Se giró hacia Ida y Midoriya. ¿Cómo era el villano que causó esto? Los cuatro asintieron y comenzaron a explicar lo sucedido desde su perspectiva, grabando uno por uno. M la villana era mujer, y tenía cuernos, cola y alas. Probablemente debido a su don. Llevaba una chaqueta hasta la rodilla con una camisa roja y pantalones cortos. Estoy bastante seguro de que es parte de la Liga de Villanos, porque atravesó un portal con Kurohiri. El detective asintió mientras escribía lo que le decían. Esta no ha sido su primera aparición. Hace unos meses la vieron con otro supuesto villano de la Liga de Villanos cerca del mismo museo que destruyeron antes. Hizo una pausa para permitirles procesar esta nueva información. Su nombre es... Capítulo 6. Consecuencias. Su alias es Inferno, pero por lo que sabemos, su verdadero nombre es Ruby Justice. Tenemos un archivo sobre ella que puedes revisar, pero no es gran cosa, dijo el detective mientras arrojaba una carpeta sobre la mesa de centro frente a ellos. Siguió hablando. Durante el robo y la destrucción del museo y del banco, se robó una gema poderosa e invaluable junto con miles de dólares. Como ya habrán deducido, creemos que los ataques en las dos zonas objetivo fueron una distracción. Todos intercambiaron información y teorías sobre el villano y el atacado, pero pronto el detective se fue. Antes de irse, les dio su tarjeta a los cuatro estudiantes para que llamaran en caso de que ocurrieran eventos extraños. Después de que el detective se fuera, los cuatro fueron a sus dormitorios a descansar. Todos intercambiaron información, o al menos lo que sabían, y pronto el detective se fue. Les había dado su tarjeta por si ocurría algo extraño. ¡Qué sábado tan perfecto! Aizawa les indicó que fueran a sus dormitorios a descansar, y eso fue lo que hicieron. Salto de tiempo al lunes. El sábado pronto se convirtió en domingo, y luego en lunes, que estuvo lleno de preguntas para los cuatro. Aunque las preguntas eran por curiosidad, cualquiera se frustraba al recibir la misma pregunta y la misma respuesta una y otra vez, pero lo lograron sin fallar accidentalmente. ¿Qué demonios pasó? Solo dijeron en las noticias que hubo un robo importante y que ustedes cuatro estaban allí. Todos respondieron a la pregunta que Denki hizo con una respuesta un tanto ensayada, ya que se la habían preguntado varias veces esa mañana. El timbre no tardó en sonar y los alumnos de la clase 2A se dirigieron a la cafetería para almorzar. Tras recoger su almuerzo en Lunch Rush, Midoriya buscó a alguien con quien pudiera sentarse. Al observar la cafetería, vio un destello rojo, pero al reaccionar de repente vio a Kirishima saludándolo. Sonrió y se dirigió a la mesa donde estaba sentado Kirishima. Al sentarse, Midoriya vio que la mesa estaba compuesta principalmente por los escuadrones de Kuibaku. Las únicas personas que ponían nervioso a Midoriya eran los dos más fuertes de la clase, Bakugon y Todoroki. Midoriya se había sentado en el asiento vacío junto al pelirrojo, observando que estaba sentado al otro lado de la mesa, lo que le hizo preguntarse qué había pasado. Comió, escuchando la conversación y, de vez en cuando, respondía cuando era necesario. Pronto, inconscientemente, bloqueó la cafetería, pero regresó al oír un suave PSST junto a él. ¿Qué crees que querían los villanos con la piedra preciosa que robaron?, dijo Kirishima mientras miraba a la pelirroja. Midoriya retrocedió un paso antes de apartar la mirada y murmurar una respuesta que solo él pudo oír. Puede que tenga algún tipo de magia que necesiten o quieran. Midoriya se quedó en silencio por un momento. Quizás necesitemos investigar esta piedra preciosa para ver su magia o sus habilidades. Kirishima asintió. Intentaré que se lea la carpeta.
Kirishima asintió nuevamente mientras tomaba un bocado de su comida, dejando que el pequeño intercambio muriera. Al terminar el almuerzo, los estudiantes regresaron a sus aulas para las clases de la tarde. La mayoría de la clase Dosa estaba socializando, pero se detuvieron al ver entrar a Aizawa. Les recuerdo que el festival deportivo es en 1 semana y media, así que mejor prepárense. Para practicar, los pondré en grupos de 2 y lucharán hasta que uno caiga. Cámbiense y vayan al campo de entrenamiento. Con eso, Aizawa salió mientras los estudiantes se dirigían a los vestuarios. Salto en el tiempo después de la escuela. Al terminar las clases, Midoriya agarró su mochila y se dirigió a la sala de profesores. Llamó a la puerta y la entreabrió para echar un vistazo. Había varios profesores dentro, incluido Aizawa, calificando o preparando las clases. Señora Aizawa. El profesor giró la cabeza hacia la puerta y vio a su alumno, indicándole a Midoriya que se acercara mientras rebuscaba en un cajón. Midoriya se acercó a Aizawa. ¿Tienes la carpeta del villano Inferno? Aizawa asintió y sacó una carpeta del cajón que estaba rebuscando, como si supiera que el niño la pediría. Luego echó a Midoriya para que pudiera echarse una siesta. Gracias. Midoriya salió entonces de la sala de profesores y recorrió los pasillos, entrando pronto en la sala común y luego en su habitación. Se sentó en la cama después de ponerse ropa cómoda y abrió la carpeta que había recibido antes. El papel decía: nombre, Ruby Justice, nombre del villano, Infierno, género, femenino, edad, alrededor de finales de la adolescencia, altura, 167 cm, Kirk, fase demoníaca, información de peculiaridad, control de fuego, cuernos, alas, cola. Familia, padres desconocidos, ocupación, miembro de la Liga de Villanos. Información adicional. Fue reportada como desaparecida por un desconocido hace 12 años. No se la ha visto en público desde entonces, y si aparecía, nadie la denunciaba. Su peculiaridad la ha vinculado a múltiples delitos, pero nunca fue capturada. El delito más reciente, el robo y la destrucción del museo y el banco, es una de las pocas veces que se la ha visto en público. Antes de ser secuestrada, asistía a una escuela primaria llamada, insertar nombre de la escuela aquí. Midoriya suspiró al leer la información. Eso no fue gran cosa. Midoriya guardó el periódico en la carpeta, la colocó en un cajón y se dejó caer de espaldas en la cama. Suspiró de nuevo y se levantó para correr un rato antes del toque de queda. Se puso ropa deportiva y salió. Al llegar a la entrada, empezó a trotar suavemente, recorriendo el barrio cercano a la escuela. Mientras corría, Midoriya sintió que lo observaban, pero lo ignoró, pensando que no era nada. Justo al pasar por un callejón, un brazo lo agarró, arrastrándolo hacia el interior. La figura se detuvo frente a la entrada, lo que le dio a Midoriya una pequeña posibilidad de escapar. En la oscuridad, Midoriya apenas podía ver la figura, pero podía distinguir su silueta general. Midoriya respiró hondo antes de hablar. ¿Quién eres? Capítulo 7. Encuentro. La figura alzó una mano y la encendió con una pequeña llama que iluminó el área a su alrededor con un ligero tono rojizo anaranjado. Midoriya abrió los ojos de par en par mientras adoptaba una postura defensiva, intentando encontrar una abertura para salir del callejón. Frente a él estaba Inferno, el villano, acaparando poco a poco la atención. Deku. Mientras hablaba, hacía girar su collar entre los dedos. Era un sencillo cordón negro con lo que parecía un diamante enganchado. Tú, rió Tian. Todos los demás creen que pueden detener a la Liga de Villanos. Se equivocaron, cariño. Midoriya apretó los puños mientras hablaba sobre los héroes y la policía. Estás siendo arrogante al hacer una aparición como esta, así que eso significa que estás seguro de que tus planes tendrán éxito, pero créeme, te detendremos a ti y a la Liga de Villanos. Inferno rió entre dientes ante su incompetencia. De repente, cerró el puño con el fuego, pero este se encendió por completo y, retrocediendo, golpeó a Midoriya en la cara. Con la fuerza, Midoriya salió despedido y se estrelló contra la pared del callejón, a pocos metros de distancia. En lugar de seguir atacando, Inferno se dio la vuelta y salió corriendo del callejón. La heroína en formación pronto la siguió, aprovechando la pared como impulso para avanzar. Al salir del callejón, las calles estaban vacías.
Inferno había desaparecido. Midoriya suspiró, desistiendo de buscarle y comenzando a caminar de regreso a Laura. El toque de queda ya había pasado y Midoriya tuvo que ser rápido y silencioso para entrar en su dormitorio. Al entrar en la sala común, Midoriya vio una silueta sentada en el sofá. Acercándose, la figura pronto adquirió rasgos y se convirtió en Kirishima. Al ver a Midoriya, Kirishima se levantó y se paró frente al chico. ¿Dónde estabas? Midoriya se frotó el cuello con la mano e hizo una pequeña sonrisa. Salí a caminar al atardecer, pero me encontré con el infierno, lo que me hizo llegar un poco tarde al toque de queda. Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par. ¿Corriste hacia el infierno y no pediste ayuda? No tuve oportunidad de pedir ayuda, lo siento. Kirishima suspiró y colocó su mano sobre el hombro de Midoriya. La próxima vez que te encuentres con Inferno, ¿podrías escribirme a mí o a Aizawa? No quiero que un amigo salga lastimado. Ojalá fuera más que un amigo, ¿qué digo? Me romperán el corazón otra vez, y es demasiado pronto para involucrarse en otra relación, ¿no? Midoriya asintió y miró ligeramente a un lado. Kirishima se sonrojó levemente, pero desapareció cuando Midoriya lo miró para ocultar sus sentimientos. ¿Por qué estabas despierto esperándome? El rubor regresó pero quedó oculto por la oscuridad cuando Kirishima giró la cabeza mientras el chico quitaba su mano del hombro de Midoriya preocupado, supongo. Normalmente eres de los que siempre siguen las reglas, a menos que se trate de alguien que salga lastimado o algo así. Midoriya sonrió con los ojos cerrados. Gracias por preocuparte por mí, pero deberíamos ir a nuestras habitaciones antes de que nos metamos en problemas. Sí. Luego los dos muchachos fueron a sus respectivas habitaciones y se durmieron. Salto en el tiempo al día siguiente, martes. Festival de deportes en una semana. Aizawa entró al aula y todo quedó en silencio, como si hubiera lanzado un hechizo silenciador. Estamos entrenando en dobles. Ya he asignado los equipos y los oponentes, así que no se quejen. Todos, cámbiense y nos vemos en el campo de entrenamiento. Todos fueron a cambiarse y pronto todos los estudiantes estaban en el campo. Aquí están los equipos. Bakugo y Mina contra Mineta y Zero, Midoriya y Kirishima contra Ida, Yasui, Tokoyami y Uraraka contra Todoroki, Yayoma, Momo y Hiro contra Sato y Koda, Kaminari y Ojiro contra Agakure y Shoji. Primero, Bakugo y Mina contra Mineta y Zero. Combate básico de entrenamiento. Por favor, no destruyan nada ni a nadie. Los cuatro se colocaron en sus posiciones y Aizawa les indicó que comenzaran. Los ganadores fueron Bakugo y Mina. A continuación, Midoriya y Kirishima se enfrentaron a Ida y Yasui. Salieron al campo y Aizawa les indicó que comenzaran. Ida fue el primero en atacar, usando su aumento de velocidad para atacar a Kirishima con una patada. Kirishima lo bloqueó endureciendo su piel y pronto envió múltiples golpes hacia Ida. Mientras Kirishima atacaba a Ida, Midoriya atacó a Asui con un puño encendido. Saltando para esquivar, Asui usó su lengua y derribó a Midoriya, quien aterrizó de pie. Luego saltó hacia el héroe Rana, asestándole otro golpe. Incapaz de esquivarlo, Asui se lanzó de vuelta hacia Ida, quien se defendía de Kirishima. Kirishima golpeó a Ida al saltar fuera de su alcance tras la patada de Ida cuando Asui chocó contra él, desequilibrándolos por la fuerza del puñetazo de Midoriya. Poco después, Midoriya y Kirishima fueron declarados ganadores tras varios ataques y bloqueos más de ambos equipos. Ambos chocaron las manos con Asui y Ida mientras se sentaban a ver la pelea en la red. Todoroki y Yayoma contra Tokoyami y Uraraka. Ganadores: Bakugo y Mina, Midoriya y Kirishima, Todoroki y Yayoma, Momo y Hiro, Agakure y Shoji. Salto en el tiempo a después de la escuela, tarde. Midoriya estaba sentado en su cama con un cuaderno de repuesto, tras haber terminado de escribir lo que había observado en Inferno. Era parecido a su cuaderno de héroe, pero diferente. Tenía registros de villanos, principalmente de la Liga de Villanos. Suspiró y cerró el cuaderno mientras se frotaba los ojos. Lo dejó sobre la mesa junto a su cama y se levantó. Se cambió y se acostó sin darse cuenta de que alguien también lo vigilaba. Capítulo 8. Festival Deportivo, Parte 1. Pensamientos. Martes de la próxima semana. La clase 1 estaba reunida en la sala de espera, esperando a que les dieran la señal para entrar a la arena.
Hoy era el segundo día del Festival Deportivo, un evento importante que reemplazó a los Juegos Olímpicos y se celebró aquí en la UA. Esta era una segunda oportunidad para que los héroes se entrenaran y sorprendieran con sus habilidades, con la esperanza de unirse a una buena agencia de héroes al salir de la UA. Los de primer año tuvieron su oportunidad ayer, y ahora es el turno de los de segundo. Era el momento de prepararse y relajarse antes de que llegara el estrés del festival. Después de esperar un rato, Present Mic anunció a su clase para entrar a la arena. Estudios generales, curso de apoyo y curso de héroes se encontraban frente al escenario, donde se encontraba el juez, el héroe profesional Mitnight. Present Mic y Aizawa estaban en el estudio, sobre el público, como presentadores. Tras la aclamación, Mitnick comenzó a hablar. Bienvenidos a todos al segundo día del Festival Deportivo. Hoy nos centramos en el ateísmo de segundo año. Participarán en 2 desafíos que culminarán con un torneo de batalla. Pero antes de empezar, que vengan los representantes de cada clase a dar un breve discurso. Este año, el representante de la clase 2 fue Bakugou, quien ganó el Festival Deportivo del año pasado. Avanzó junto con los demás estudiantes, quienes representaban a su propia clase. Todos los representantes pronunciaron sus discursos, principalmente palabras de aliento, y ahora era el turno de Bakugou. Voy a ganar. La multitud y los estudiantes suspiraron y sudaron profundamente al escuchar a Bakugou dar un discurso similar al del año pasado. Luego vino el alboroto, ya que, al igual que el año pasado, estudiantes de otras clases comenzaron a negar sus afirmaciones mientras Bakugou chasqueaba la lengua y se retiraba del escenario. Genial, igual que el último festival del deporte. Medianoche se aclaró la voz y continuó hablando después de que la gente se calló. Es hora del primer evento. Esta rueda lo decidirá. Medianoche señaló la rueda gigante que tenía a su lado. La hizo girar y esperó a que se detuviera, lo cual hizo y aterrizó en carrera de relevos. Y tenemos una carrera de relevos. Se escucharon voces que hablaban desde las gradas, y las clases se preguntaban cómo sucedería todo. Las reglas son sencillas. Completa la carrera de relevos y sé uno de los primeros 42 estudiantes en terminar. Los murmullos de la multitud y el público resonaron a medida que se formaba el recorrido de la carrera de relevos. El recorrido rodeaba la arena y se adentraba en la arboleda del bosque circundante. Pueden pelear entre ustedes, pero no se pasen de la raya, por favor. Permanezcan en los límites del recorrido y si alguien cae inconsciente por pelear con alguien, ambos quedan fuera. Ahora, a la línea de salida. El numeroso grupo de estudiantes se alineó en la línea de salida, en un pasillo, esperando la señal para despegar. Present Mic empezó a animar a la multitud para el evento cuando el semáforo cambió de rojo a verde y los estudiantes salieron. Aizawa comentaba ocasionalmente sobre cómo los estudiantes usaban sus peculiaridades o estrategias. Los estudiantes salieron en estampida del pequeño pasillo detrás de la línea de salida, intentando adelantarse. De repente, el suelo se convirtió en hielo y se oyeron quejas de quienes no lograron esquivarlo a tiempo. Todoroki patinó a la cabeza, usando el mismo truco que el año pasado, junto con otros que también esquivaron el hielo. En primer lugar quedó Todoroki, y justo después de él estaban Bakugou, Midoriya, Kirishima, Zero, Momo y otros estudiantes, todos compitiendo por el top 10 o más. Los comentarios eran el murmullo de fondo mientras los estudiantes corrían por el recorrido, deteniéndose pronto ante el primer obstáculo. Varias criaturas gigantes comenzaron a formarse en medio del camino, bloqueando el paso. Algunas eran de tierra, mientras que otras eran de piedra. Parecían criaturas de 4 patas, pero no describían ningún detalle animal específico. Uno de los gigantes de piedra rugió al formarse por completo, abalanzándose sobre algunos estudiantes que estaban demasiado cerca en su espacio. Los estudiantes que se habían quedado atrás lo alcanzaron rápidamente justo cuando uno de los primeros estudiantes intervino. Bakugou creó una explosión, catapultándose por los aires hacia uno de los seres terrestres, a quien asestó un puñetazo explosivo. En ese momento, una criatura de piedra se interpuso entre el puñetazo de Bakugou y la criatura de tierra. El puño de Bakugou chocó contra la piedra y el impacto fue mínimo, pues ambas criaturas resultaron ilesas y Bakugou caía al suelo.
Más estudiantes habían empezado a luchar contra las criaturas o se habían quedado atrás y habían dejado que otros hicieran el trabajo. Y Todoroki se adelanta al primer puesto al congelar a una de las criaturas terrestres. Justo detrás de él estaba Kugou, quien logró superarlos, seguido de más estudiantes del curso de héroes. Midoriya finalmente encontró un espacio libre y pasó corriendo junto a una criatura de piedra junto con otros que encontraron un punto débil. Kirishima estaba entre ellos, con aspecto decidido, como la mayoría. Mientras Kirishima corría hacia Midoriya, este concentró la mirada al frente, sin querer distraerse con su amigo. Saltó en el tiempo al tercer obstáculo. Midoriya superó el segundo obstáculo y avanzó por la pista. La meta estaba a la vista, pero también el tercer desafío. Todoroki, Bakugou y Midoriya estaban empatados de nuevo, luchando por el primer puesto. Los tres pronto superaron el tercer obstáculo y corrían hacia la meta, intercalando golpes de vez en cuando. La carrera terminó pronto con Bakugou en primer lugar, Todoroki en segundo, Midoriya en tercero y otros estudiantes amontonándose detrás. Los chicos pronto recuperaron el aliento mientras esperaban a que los últimos dos puestos se llenaran con los que terminaban la carrera y... Las pantallas que estaban esparcidas por el estadio luego cambiaron de primeros planos de estudiantes a una lista de estudiantes que estaban avanzando. Lugares: 1. Bakugou. 2. Todoroki. 3. Midoriya. 4. Kirishima. 5. Ida. 6. Momo. 7. 0. 8. Shoji. 9. Tokoyami. 10. Ibarra. 11. Atsume. 12. Kaminari. 13. Testu. 14. Kendo. 15. Monoma. 16. Uraraka. 17. Hiro. 18. Ohiro. 19. Pony. 20. Kojiro. 21. Itoshi. 22. Mina. 23. Aoyama. 24. Yosetsu. 25. Asui. 26. Reiko. El resto de calificadores son aleatorios entre soporte y general. En algún otro lugar, puedo ver dónde están tus pensamientos en cuanto a las similitudes. Ahora que ya sabes cuál es tu objetivo, no falles. La mujer asintió junto a su compañero masculino mientras miraban hacia la pantalla de una computadora. Capítulo 9. Festival Deportivo, parte 2. Los 42 estudiantes restantes de General, Héroe y Apoyo permanecieron frente al escenario, observando a Medianoche y la rueda, mientras el héroe mayor de 18 años la hacía girar. La rueda parecía ir más despacio mientras todos esperaban hasta que finalmente se detuviera. El puntero de la rueda permaneció en laberinto místico después de detenerse por completo. Y el segundo desafío es Mystic Maze. Medianoche anunció mientras señalaba con la mano hacia un lado, justo cuando Cementos, quien estaba sentado a un lado, comenzó a crear 4 muros de piedra que surgían del suelo y que pronto se conectaron. Los muros tenían más de 3 metros de altura y se crearon pequeñas barreras en su interior para crear callejones sin salida y una única salida del laberinto. Una densa niebla se arremolinó, dificultando la visión a través de ellos. Se formó un embrujo frente a los estudiantes. Cementos se paró en el punto final, mientras que Medianoche se interpuso entre los estudiantes y la entrada del laberinto. Las cámaras sobrevolaron a los estudiantes, dentro del laberinto, para compartir lo que sucedía con el público. Aquí está el laberinto místico. Ábrete paso a través del laberinto hasta el otro lado y sé uno de los primeros 16 estudiantes en llegar primero. Se permite luchar, no destruyas las paredes, y comienza. Dijo Medianoche antes de apartarse del camino de los estudiantes que corrían para adelantarse al terminar. Los estudiantes se dividieron entre las diferentes maneras de ir mientras Medianoche se paraba junto a Cementos, esperando a que terminaran. Midoriya giró inmediatamente a la derecha y luego a la izquierda, pero pronto se encontró cara a cara con un estudiante desconocido. Sin decir palabra, el estudiante se lanzó al ataque, lanzando un rayo de luz brillante hacia Midoriya. Una ligera peculiaridad de algún tipo. Midoriya esquivó y extendió el puño para lanzar una fuerte ráfaga de viento hacia él.
El tipo salió volando hacia atrás y Midoriya aprovechó la oportunidad para adentrarse más en el laberinto. Dio varias vueltas hasta que tropezó debido a un ataque que hizo temblar el suelo. ¿Qué fue eso? Midoriya se arrinconó y encontró a otro estudiante parado frente a él, con la misma confusión que él. En cuanto lo vio, se puso a la defensiva, mirando a Midoriya con recelo. Midoriya se soltó las manos mientras pasaba lentamente junto al estudiante, enfrentándolo, preparado por si atacaba. Pronto dobló una esquina y continuó la carrera. El suelo vibró de nuevo al enfriarse repentinamente. Viejos recuerdos de Shoto, o Todoroki, acudieron a la mente de Midoriya al pasar por el suelo helado. Negando con la cabeza, Midoriya pasó el hielo y giró a la derecha. Mientras avanzaba por el laberinto, Midoriya se encontró con varios estudiantes que, afortunadamente, eran pasivos y no querían pelear. Giró a la izquierda y pronto se encontró en un pasillo que finalmente lo condujo a la salida del laberinto, lo que le valió un lugar en el tercer evento. Suspiró al pararse junto a los estudiantes que ya habían encontrado la salida del laberinto que se abría ante él. Su mirada se posó en Uraraka, Iida y Kirishima, todos conversando en un pequeño grupo. Se acercó a ellos mientras observaba a su alrededor. Hola Deku. Hola Uraraka, Iida, Kirishima. Hola hermano. Hola Midoriya. Se intercambiaron conversaciones informales mientras los cuatro esperaban a que otros estudiantes salieran. Un fuerte sonido, como el de una bocina, resonó por toda la arena cuando la 16ª persona salió, y los primeros 16 estudiantes lo lograron. Los estudiantes restantes fueron descalificados. Midoriya miró a su alrededor y se dio cuenta de que los estudiantes se movían y notó que muchos de ellos eran estudiantes del curso de héroes. Ahora, antes de pasar al tercer evento, almorcemos y luego pasemos a los minijuegos. Los estudiantes y el público comenzaron a salir de la arena para su descanso, mientras Midoriya dejaba escapar un suspiro de alivio. Luego siguió a Uraraka, Iida y Kirishima para almorzar, y después regresó al campo para jugar minijuegos. En algún otro lugar, se escuchó una explosión y la gente gritó mientras corría a refugiarse. Un villano familiar se alzaba en el centro de la catástrofe, sonriendo al caos. Alas se extendían desde su espalda y, con un solo aleteo, Inferno se elevó por los aires. Un vórtice de portal neblinoso y negro apareció junto a ella, esperando a que entrara. Inferno rió levemente mientras observaba a los ciudadanos correr despreocupadamente. Envió otra bola de fuego hacia un par de héroes que finalmente habían llegado. El festival deportivo está acaparando la atención de todos, provocando que los héroes lleguen tarde y que civiles inocentes resulten heridos. La culpa recaerá sobre los héroes o sobre el festival deportivo, porque, sin duda, es responsabilidad de los héroes proteger. Murmuró para sí misma mientras esquivaba un ataque de Kamui Works. Les dedicó una sonrisa satisfecha a los héroes mientras volaba por el portal, dejándolos con un desastre que limpiar. Terminó en el desafortunado y familiar entorno del escondite de League of Legends. Shigaraki seguía pegada a la pantalla, obsesionada con el festival deportivo, mientras entraba en la sala. ¿No has superado tu obsesión? Ha pasado un año desde que te golpearon, ¿aún buscas venganza? Claro que se burlaron de nosotros. Encerraron a nuestro padre y nos obligaron a escondernos, lo cual se ha vuelto más difícil que antes. Claro que quiero venganza. La chica solo asintió mientras comenzaban los minijuegos para que los estudiantes descalificados al principio tuvieran la oportunidad de brillar. Pronto se celebrará el tercer evento. Los 16 estudiantes que avanzan: Katsuki Bakugou, Izuku Midoriya, Eihiro Kirishima, Ochako Uraraka, Tenya Iida, Tetsu, Shoto Todoroki, Fumikage Tokoyami, Neito Monoma, Denki Kaminari, Itoshi Shinzo, Anta Zero, Tsuyu Asui, Igarashi Ozaki, Kendo Itsuka, Momo Yaoyorosu. Midoriya se encontraba entre el grupo de estudiantes de segundo año, esperando el inicio del tercer evento. El nerviosismo lo invadía, pero no era tan intenso como el año pasado. La hora del almuerzo había terminado hacía rato, y solo este tiempo libre les permitió al público y a los estudiantes llegar a la arena. Pronto todos regresaron y se acomodaron, y medianoche comenzó a anunciar: ahora llega lo que todos han estado esperando. El tercer evento ya ha comenzado. Bienvenidos al torneo de batalla.
Las pantallas que rodeaban la arena mostraban a quién se enfrentaban los estudiantes, así como el orden de los encuentros. Los estudiantes observaban sus partidos mientras la multitud los vitoreaba. Los primeros en pelear serán Monoma contra Tokoyami. Los demás estudiantes, excepto Tokoyami y Monoma, salieron y se dirigieron a sus asientos asignados a su clase, mientras Cementos preparaba la mini arena donde se disputarían los combates. El escenario terminó pronto, con Mitnick y Cementos a un lado y los dos estudiantes en lados opuestos. Y casi de inmediato, Tokoyami envió una sombra oscura mientras Monoma, igual de rápido, corría hacia adelante con la esperanza de copiarla. Actuando con rapidez, Sombra Oscura atacó a Monoma, lo que retrasó al chico. Monoma entonces copió sigilosamente a Sombra Oscura y envió una réplica de dicho pájaro, atacando al instante a la primera Sombra Oscura con ella. Mientras la Sombra Oscura de Tokoyami se distraía, Monoma corrió hacia él para atacarlo cuerpo a cuerpo. Actuando con rapidez, Tokoyami bloqueó el puñetazo de Monoma, devolviéndole uno. Los dos chicos intercambiaron puñetazos y patadas, mientras las sombras oscuras seguían luchando. Saltando hacia atrás, Tokoyami invocó a Sombra Oscura, invocándola frente a Monoma, quien la invocó para contraatacar. La réplica de Sombra Oscura desapareció rápidamente al liberarse el don de Monoma. La Sombra Oscura real aprovechó la situación para empujar a Monoma hacia el exterior. Empujando continuamente a Monoma, Sombra Oscura casi lo empuja fuera del campo de batalla antes de que Monoma invocara a otra Sombra Oscura que la atacó lateralmente. Liberando a la rubia de los ataques de Sombra Oscura volvió a centrarse en el impostor. El público vitoreó a los dos estudiantes cuando Monoma se acercó una vez más a la línea de meta. Con un último empujón, la Sombra Oscura de Tokoyami empujó a la de Monoma hacia su dueño, enviándolos fuera de la línea por un pelo. Los estudiantes de la clase 2 vitorearon junto con el público cuando Present Mit y Erasereat terminaron sus comentarios. Tras la pelea entre Tokoyami y Monoma, se extendió un breve descanso para que los dos siguientes oponentes se prepararan. Midoriya se levantó y se estiró, y fue a buscar algo de beber a las cabinas, aprovechando el breve descanso. «Voy por algo de beber, ¿alguien quiere algo?», preguntó la pelirroja a su clase, que estaba dispersa por los asientos de la sección que les habían asignado. Tras recibir peticiones, Midoriya se dirigió a los puestos que cubrían el patio de la escuela. Caminando, Midoriya dobló una esquina y de repente dejó escapar un grito ahogado al ver que le cubrían la boca y la nariz con un paño. La visión de Midoriya se nubló y pronto la oscuridad se apoderó de él. Arrojando a Midoriya sobre sus espaldas, el atacante se marchó como si nada hubiera pasado. Capítulo 10. Al recobrar la conciencia, Midoriya forcejeaba para mover sus extremidades, mientras su cabeza giraba ligeramente hacia un lado por el aturdimiento del despertar. Gimiendo, recuperó el control de su cuerpo y movió la cabeza rígida hacia un lado, haciendo crujir el cuello. Mirando a su alrededor, sus ojos, antes ciegos, pronto se acostumbraron a la oscuridad a medida que la luz se hacía más intensa. Luchando por mover brazos y piernas, Midoriya forcejeaba contra lo que parecían cuerdas y brazaletes fríos alrededor de sus muñecas y tobillos. Estiró el cuello para intentar ver mejor a pesar de la oscuridad. De repente, una puerta se abrió con un crujido, la luz envolvió la habitación oscura en un ángulo. Midoriya giró la cabeza hacia la puerta, pero no pudo ver a la persona que la abrió. «Hola Deku. Disculpa las molestias, pero te quedarás aquí un rato». «Kai». El Kai se pronunció una octava más alto mientras la figura cerraba la puerta ligeramente, esperando una respuesta. Recuperando la voz, Midoriya dijo: «Espera, ¿dónde estoy?». Se oyó una risita al otro lado de la puerta cuando ésta dejó de moverse. «Bueno, eso tiene que quedar en secreto por ahora, cariño. Que descanses, cariño». La puerta se cerró, dejando a Midoriya en la oscuridad una vez más. Un sordo estruendo resonó por la habitación al tiempo que algo se movía. Con dificultad para ver, Midoriya intentó determinar qué era el ruido, pero se detuvo en seco al sentir que se ahogaba al ver el gas que llenaba la habitación. Tosiendo, Midoriya intentó no respirar, pero pronto su visión se volvió borrosa. Cerrando los ojos, Midoriya dejó que la oscuridad se apoderara de él.
Escena retrospectiva. Midoriya acababa de marcharse justo cuando comenzaba el segundo encuentro del torneo de batalla del festival deportivo. Kirishima estaba sentado en la sección de asientos de la clase 2A, observando la pelea entre Bakugou e Ida. A medida que avanzaba la batalla, Kirishima se preocupó al ver que Midoriya no había vuelto de las gradas con las bebidas. Mirando a su alrededor, se preguntó si alguien más se había dado cuenta, porque seguramente no podía ser el único. Al terminar la batalla, Kirishima se levantó y caminó hacia las gradas durante el intermedio, buscando al chico de pelo verde, pero se quedó corto y regresó a los asientos. «Oye, ¿has visto a Midoriya? No ha vuelto desde que fue a tomar algo», le dijo Kirishima a Uraraka mientras se sentaba a su lado. «¿Deku no ha vuelto?», respondió ella, mirando también a su alrededor. «No, fui a buscarlo durante el descanso, pero no estaba. Sé que es fuerte y que puede cuidarse solo, pero sigo preocupada. Pregunté a varias personas si lo vieron, pero ninguno de los empleados de la tribuna lo vio. Después del festival deportivo deberíamos ir a ver al señor Aizawa. Tal vez tengamos que ir si no regresa para entonces». La tercera batalla entre Tokoyami y Todoroki había comenzado, y la segunda terminó con la victoria de Bakugou. El festival deportivo pasó como un rayo, mientras Kirishima sopesaba todas las posibilidades de lo que podría haberle pasado a Midoriya, con la creciente preocupación de que el chico no se presentara al resto del festival. Al final, los ganadores fueron Bakugou, Todoroki y Tokoyami. Tras recibir sus medallas, todos se marcharon, pues la escuela había terminado para los estudiantes. Kirishima y Uraraka caminaron a toda velocidad hacia la cabina de comentaristas. Aizawa y Present Mic supuestamente seguían allí apagando todo. Kirishima tocó la puerta, esperando respuesta, la cual obtuvo, y entró, cerrando la puerta tras la entrada de Uraraka. «¿Qué necesitas?», preguntó Aizawa mientras rodaba la silla en la que estaba sentado debajo de la mesa. «Creemos que Midoriya está en problemas. Fue a comprar bebidas durante el segundo partido del torneo de batalla y nunca regresó. Juro que se meten en los peores líos que he visto. Hablaré con Nezu sobre esto. No hagan nada precipitado ni imprudente como buscarlo por su cuenta, ¿entienden?», preguntó Aizawa, ganándose un asentimiento de ambos. «De acuerdo, vamos, Mick». Los dos profesores salieron de la sala y si pasara algo malo, preguntó Uraraka mientras veía a los profesores marcharse. Kirishima entonces miró a Uraraka con determinación. «Entonces lo superaremos y encontraremos a Midoriya». Salto en el tiempo, con Midoriya. La oscuridad pronto se convirtió en la única compañía de Midoriya, aparte de algunos villanos que entraban y salían. Antes, un villano había entrado y le había quitado las ataduras, pero dejando lo que Midoriya vio como brazaletes neutralizadores de Don, pero pronto se fue. Estirándose, Midoriya se levantó de la silla en la que estaba sentado y caminó, con los huesos crujiendo en varios lugares por estar sentado demasiado tiempo. Varios pensamientos nublaron la mente de Midoriya mientras pensaba en la liga de villanos, clase 2A, escapar, rescatar y, extrañamente, en Kirishima. Por alguna razón, Kirishima había vuelto a su mente repetidamente, y solo pensar en su sonrisa salvó la cordura de Midoriya. Pensó en por qué la liga lo quería, y si era como la última vez con Kacchan. ¿Querían que también se convirtiera en villano? Bueno, no iba a ceder. Midoriya giró la cabeza hacia la puerta, cuando ésta se abrió con un crujido y entró Inferno con una manzana. Se la lanzó al héroe y se apoyó en la puerta. «Cariño, nadie te va a salvar. Igual que nadie vino a salvarme a mí. Así que ríndete y conviértete en villano, ¿sí?». Midoriya, que daba vueltas a la manzana en la mano, levantó la vista al oír que no la habían rescatado. «¿Te capturaron?». «Sí, lo era». Un mechón de cabello se le cayó de detrás de la cabeza, que se echó hacia atrás inmediatamente, ocultando el rostro con la capucha. «Lamento que no te hayan salvado. TCH, tu compasión no es necesaria porque no me importa. No te daré lástima. Y no me uniré a los villanos. Creo que me salvaré». Inferno se levantó y puso una mano en el pomo. «No te hagas falsas ilusiones. Aprenderás, como yo, que nadie vendrá por ti pronto. Adiós, Deku». Dicho esto, salió y cerró la puerta.
Se oyó un clic, un sonido familiar de la cerradura. Midoriya dejó escapar un suspiro mientras se sentaba en una silla, con la cabeza entre las manos. Sus pensamientos se desvanecieron mientras guardaba la manzana en sus bolsillos. Salto en el tiempo. Se han detectado informes de villanos presuntamente asociados con la Liga de Villanos en las afueras de las ciudades y en callejones, lo que lleva a creer que su nuevo escondite está en esa zona. Planeamos explorar y, si los encontramos, salvar a Midoriya. Cerrando el expediente, Aizawa levantó la vista, con la mirada cansada escudriñando los rostros. Su mirada se posó brevemente en algunos de sus propios estudiantes, quienes insistían en acompañarlo. Otros héroes profesionales, incluyendo a Present Mic, también estaban sentados alrededor de la mesa con expresiones decididas. Planeamos atacar al anochecer. Reclinándose en su silla, Aizawa se pasó una mano por la cara mientras héroes y estudiantes aportaban sus propias ideas sobre el plan. Debe haber más villanos que nunca desde el primer ataque contra la UA, ¿verdad? No estamos en desventaja por nuestra falta de conocimiento, dijo Ochako, volviéndose hacia el grupo. Contamos con el factor sorpresa, a menos que tengamos un topo o que tengan a alguien con una peculiaridad que les sirva de espía. Quedan unas horas antes de que se ponga el sol, así que cuiden sus necesidades. Con la reunión terminada, los héroes y estudiantes comenzaron a prepararse, ya sea mentalmente, comiendo o durmiendo para tener energía. Las pocas horas transcurrieron con una lentitud ardua y se aquietaron aún más a medida que las patrullas se posicionaban. Ochako siguió a Eraserhead y a otros dos héroes, Present Mic y Echola, mientras se escabullían tras los callejones del deteriorado edificio en la parte trasera de la ciudad. Pasando una mano por la pared, a la luz tenue, Eraserhead buscó una puerta que condujera al interior, mientras sus compañeros lo seguían en silencio. Tras encontrar un pomo camuflado en el color y la oscuridad de la pared, Eraserhead abrió la puerta con un crujido y miró dentro. El interior estaba tan deteriorado como el exterior, pero los muebles abarrotaban el pequeño espacio. Mesas alineaban las paredes y al otro lado de la habitación se veía un pasillo que conducía a las profundidades del escondite. Los villanos holgazaneaban, charlando mientras fumaban o bebían. Junto a la mesa estaba el propio Shigaraki, con Inferno a su lado. Sacando un walkie-talkie, Eraserhead retrocedió y contactó con la patrulla, que supuestamente estaba a su lado. Seremos una distracción mientras se escabullen y bajan por el pasillo a buscar a Deku. Se escuchó un breve recibido y el grupo de Eraserhead entró, atacando a los villanos desprevenidos. Su factor sorpresa pronto se desvaneció cuando los villanos volvieron a la realidad, se recuperaron y contraatacaron. Mientras tanto, Shigaraki e Inferno se mantuvieron a distancia, observando cómo la situación se intensificaba, retrocediendo ocasionalmente cuando les lanzaban un cuerpo. Shigaraki asintió e Inferno desapareció repentinamente en una ola de fuego. En medio del caos, el grupo de Fatgum entró, apoyándose contra las paredes para no ser vistos. Al llegar al pasillo, se separaron y buscaron en las diversas habitaciones que cubrían el pasillo. Kirishima buscó un pomo de la puerta y lo giró, pero el latón no giró. Retrocedió un paso, miró a su alrededor antes de endurecerse y derribar la puerta de una patada. En la oscuridad, distinguió dos siluetas que pronto se transformaron en dos humanos al entrar la luz. Infierno y Deku. Capítulo 11. Retrocedió, miró a su alrededor antes de endurecerse y derribar la puerta de una patada. En la oscuridad, distinguió dos siluetas que pronto se transformaron en dos humanos al entrar la luz. Infierno y Deku. Lo primero que Kirishima vio fue a Midoriya, pero pronto se fijó en Inferno, quien lo tenía agarrado por la cabeza. El cabello rizado de Midoriya estaba aplastado por el agarre y la negligencia al lavarlo. Se le veían ojeras, pero incluso con la falta de sueño, parecía listo para luchar. Devuélvanle a Deku Inferno. Sonriendo, su agarre se hizo más fuerte mientras sostenía a Midoriya frente a ella. Lo siento, cariño, pero no puedo hacerlo. Iba a convertirse en un villano, no se suponía que vinieras a por él. Lo arruinaste. Ahora pagarás. Lanzando a Midoriya a un lado, Inferno atacó con fuerza a la pelirroja, activando su don. Llamas brotaron de sus manos al asestarle un puñetazo potente.
Conectando sus antebrazos, Kirishima activó su don para desviar el golpe, pero la fuerza lo empujó hacia atrás unos centímetros, pero en general estaba bien. Saltando hacia atrás, Inferno se preparó para otro ataque cuando, de repente, salió volando hacia un lado de la pared. La cabeza de Kirishima se giró bruscamente hacia Midoriya, quien levantó el puño con las venas verdes. Dijiste que esto no debía haber sucedido así. ¿Cómo se suponía que debía suceder? Dijo Midoriya mientras veía a Inferno levantarse, casi estremeciéndose bajo la presión de la mirada que ella envió. No se suponía que vinieran por ti, se suponía que perdiste la esperanza de que te rescataran y te uniste a la liga para vengarte. Pensé que terminarías como yo, pero supongo que me equivoqué, pero bueno, puedes ser mi primera víctima. Dijo Inferno mientras dibujaba una sonrisa sádica al final antes de abalanzarse sobre Midoriya a la velocidad del rayo que no pudo esquivar. Los dos se estrellaron contra la pared cedió y terminaron fuera de la base en un área plana. Desplegando sus alas, Inferno agarró a los dos chicos y voló por los aires, deteniéndose solo cuando si cayeran, un humano normal habría muerto por el impacto. Haciendo una voltereta en el aire, Inferno tomó suficiente impulso y arrojó a Kirishima y Midoriya con fuerza hacia el suelo. Antes de que hubiera mucho espacio entre ellos, Midoriya activó Anforol y agarró la muñeca de la mujer y la arrastró hacia abajo también. Midoriya luego la volteó, usándola como amortiguador para la caída de él y Kirishima. Los dos chicos saltaron lejos del mini cráter que el impacto hizo en la hierba mientras miraban a Inferno que yacía allí, sin abandonar su postura defensiva. Desde adentro se oían gritos y los héroes profesionales inundaban la habitación que solía tener prisionera a Midoriya. Algunos investigaron la habitación, otros atravesaron el agujero en la pared y se acercaron a los dos héroes en entrenamiento. Le pusieron esposas de anulación de don en la muñeca Inferno mientras la sacaban del pequeño cráter. Sin forcejear, Inferno miró perezosamente a los chicos que se acercaban a ella mientras los héroes dejaban de verlos acercarse también. Infierno, ya no tienes que ser un villano. Puedes volverte bueno y redimirte trayendo el bien a los demás, y quizás te quieran. Lo siento, cariño, pero sin ofender, tienes tanta esperanza y confianza en la sociedad, y de verdad que no deberías. Ninguna sociedad acepta a un ex-villano. En su opinión, una vez villano, siempre villano. Puede que incluso prefieran a Endeavor como héroe, en lugar de a mí. Dijo Inferno, susurrando la última frase. Alejándola de los chicos, el héroe la guió hacia la entrada del edificio. Que tengas una buena vida. Suspirando, Midoriya se giró hacia la pelirroja que estaba a su lado. Lo intenté. No todos quieren cambiar para mejor, pero ojalá reciba ayuda. Asintiendo, ambos comenzaron a caminar hacia el frente, agradeciendo la ayuda de cualquier héroe con el que se cruzaran. Gracias por venir a salvarme, dijo Midoriya mirando al frente. Supongo que sus palabras me afectaron un poco. Nunca dejaría que capturaran a uno de mis amigos y no haría todo lo posible por recuperarlos. Sinceramente, no sé qué habría hecho si te hubieras ido. He estado pensando mucho en ti y, si te hubieras ido, probablemente me habría hecho perder la cabeza. Al darse cuenta de lo que decía, Kirishima se tapó la boca con una mano y aceleró el paso, superando a Midoriya. Sonriendo, Midoriya vio al pelirrojo alejarse a toda velocidad. Bueno, Kirishima, yo también he estado pensando mucho en ti y, con eso, sin querer, me ayudaste a no perder la cordura. Epílogo/consecuencias 1. Tras los sucesos del rescate, todo volvió a la normalidad, como era de esperar en un curso de héroes. Midoriya había tenido unos días de descanso, pero ya habían pasado y ahora ha vuelto a la escuela. Midoriya caminó por el sendero familiar desde los dormitorios hasta el campus principal, pensando. Saliendo de sus pensamientos, el chico de cabello verde levantó la vista y vio al chico pelirrojo al que le había cogido cariño. Buenos días, Kirishima. El niño lo dijo con una sonrisa, mientras el otro le devolvía la sonrisa. Buenos días, Midoriya, ¿te sientes mejor? Sí, lo único que necesitaba era dormir. Tras unos minutos de charla informal, pronto llegaron al aula 1A. Al abrir la puerta, el pelinegro se encontró con las miradas de sus compañeros antes de ser bombardeado con preguntas. Deku. Me alegra que hayas vuelto. Todos se apartaron del abrazo, pero siguieron haciendo comentarios y preguntas.
Me alegra que estés bien, Midoriya. Volviendo la cabeza, Midoriya miró fijamente a los ojos heterocromáticos de Shoto Todoroki. Gracias, Todoroki. Midoriya intentó responder a todas las preguntas lo mejor que pudo hasta que llegó a Aizawa, lo que hizo que todos regresaran a sus asientos. El día transcurrió como si nada hubiera pasado y pronto terminó. De regreso a los dormitorios, Midoriya vio a Kirishima no muy lejos y corrió para alcanzarlo. Hola Kirishima. Hola Midoriya. Perdón si dije algo raro hace unos días. El pelirrojo se frotó el cuello con la mano mientras apartaba la mirada. Está bien, pero ¿quieres saber algo? Inclinándose, Midoriya ahuecó la mano en la oreja de Kirishima y susurró. Yo también pienso en ti todo el tiempo. Midoriya se echó hacia atrás y siguió caminando, pero se detuvo al mirar al hombre que se había detenido. Kirishima. Llámame Eihiro y, por favor, no me odies. ¿Qué? Eihiro se acercó a Midoriya y presionó sus labios contra los suyos. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, sorprendido, cuando Eihiro retrocedió y corrió hacia los dormitorios, igual que había escapado hacía una semana. Supongo que tendré que intentarlo de nuevo mañana. De camino a clase, Eihiro se encontró de nuevo junto a la pelirroja, que seguía con la charla. Entonces, ¿somos pareja o no? El rostro de Eihiro se sonrojó mientras tartamudeaba buscando una respuesta, pero no la encontró. Perdona, no quería ponerte nerviosa. No, está bien. ¿Quieres salir? Midoriya asintió y levantó la vista. Claro, si quieres. Entonces, salimos. Y eso significa. Eihiro se giró y besó a Midoriya. El beso fue breve pero dulce, pues no se permitían demostraciones públicas de afecto. Así que al final, Bakugou y Todoroki salieron del armario el uno para el otro y las relaciones de los cuatro mejoraron a medida que siguieron adelante con alguien a quien amaban. Epílogo/consecuencias 2. Habían pasado casi 2 años desde que Bakugou y Todoroki rompieron con Kirishima y Midoriya, y casi 1 año y medio desde que comenzaron a salir abiertamente. Al principio, ambos eran felices, viviendo en una casa de tamaño mediano y trabajando como héroes a tiempo completo, pero pronto comenzaron los problemas en el paraíso. El temperamento de Bakugou pronto estalló, gritando groserías cuando se enojaba y, a veces, gritándole a Todoroki, ya que aún no había madurado su hábito de gritar. Bakugou a menudo se encontraba sentado a la mesa del comedor en mitad de la noche, pensando. Pensaba en Kirishima, el único que realmente podía calmarlo con éxito, pero solo pensar en él y en esa necesidad juntos lo hacía agarrar su cabello puntiagudo con un puño apretado. Todoroki se distanciaba más de Bakugou tras cada pequeño episodio, deseando aún tener a Midoriya para consolarlo, pero casi al instante se deshizo de esos pensamientos. Ahora estaba con Bakugou, no debería estar pensando en su tiempo con Midoriya. Incluso rompió con Midoriya por el pomeranía ruidoso. Todoroki estaba sentado a la mesa del comedor, pasándose una mano por la cara mientras suspiraba. El portazo de la puerta principal hizo que el héroe volviera la cabeza hacia su novio, que acababa de entrar. Katsuki, un día de estos nos van a echar por daños materiales, y si no, varias quejas por portazos. Sabiendo que no debía molestar a su ya cabreado novio, Todoroki ignoró la sensación, solo quería esclarecer lo que podría pasar en el futuro. TSK, cállate, nadie preguntó, dijo el rubio antes de darse la vuelta y entrar en la habitación que compartían. Apartando la mirada del lugar donde solía estar su novio, Todoroki se miró las manos. Era un idiota, él y Bakugou estaban experimentando lo que Bakugou le dijo a Kirishima hacía casi 2 años. Porque ya no te amo, joder. Sabía que él y Bakugou se estaban distanciando, pero ninguno de los dos se atrevía a terminarla, tras haber dado tanto por esta relación. Habiendo sacrificado sus relaciones con sus antiguos amantes por lo que creían amor, pero que en realidad debería haberse llamado simplemente enamoramiento. Inclinando la cabeza, Todoroki pudo escuchar los gritos frustrados de su amante amortiguados probablemente por una almohada para no recibir más quejas. Apretando los puños, supo que no era él quien podía calmarlo. No sabía por qué pensaba que podía reemplazar a Kirishima consigo mismo, o que Katsuki podría reemplazar a Midoriya.
Habían arruinado imprudentemente sus relaciones por algo que debería haber tomado más tiempo para desarrollar en lugar de apresurarse. Su relación con Katsuki esencialmente arruinada, y ambos deseaban poder tener lo que renunciaron. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para recuperarlos y tener lo que tenían antes, ya que Midoriya y Kirishima ya lo superaron, apoyándose mutuamente. El arrepentimiento se acumuló en el estómago de Todoroki mientras repasaba los recuerdos de él y Midoriya una vez más, renunciando a su relación con Katsuki. Le quiero mandar un saludo a Mari, gracias por apoyar el canal TQM. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.